Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estrella Velázquez. Bienvenidos sean a una sesión más de Tecnología 1. En esta sesión vamos a ver el tema de los cuerpos en la tecnología, basándonos o enfocándonos en el subtema del cuerpo humano con la innovación de la tecnología. Antes de adentrarnos a dicha sesión, tenemos que recordar qué es la tecnología. Bien, la tecnología es el conjunto de saberes o el resultado de conocimientos que nos va a permitir implementar procesos, la creación de artefactos o la transformación de objetos con la finalidad de buscar el bienestar y de satisfacer las necesidades del ser humano. ¿A qué se refieren las necesidades del ser humano? Las necesidades del ser humano tienen dos clasificaciones o dos tipos. La primera sería las primarias y las segundas son las secundarias. En las primarias entran las vitales y en las secundarias solamente es para mejorar la calidad de vida del ser humano. En las primarias vamos a encontrar la alimentación o la salud. Sin estas dos el ser humano no podría sobrevivir o vivir. Y en las secundarias solamente van a ser para mejorar la calidad de vida, como es el transporte, el teléfono, la radio y el ocio. Bien, para poder entender cómo se van a relacionar las necesidades del ser humano con la innovación de la tecnología, lo vamos a explicar con ayuda de las fases. Bueno, ahora vamos a ver lo de las fases. La tecnología surge a partir de la capacidad racional del ser humano. Dentro de la primera fase, que son las herramientas, esta, como lo hemos visto en las anteriores clases presenciales, que una característica fundamental de una herramienta es de que no va a ocupar la fuerza de energía eléctrica, solamente va a ocupar la fuerza de trabajo, es decir, la energía del ser humano o del hombre. Para ponerlo más claro, si nosotros nos imaginamos la época prehistórica, en donde con la evolución dentro de esta época, un primitivo o un primate va a tener esa conciencia o esa idea de que un hueso puede ser un instrumento, una herramienta o una tecnología, ya que esta le va a ayudar a obtener la comida, que es la acción de la casa. La segunda van a ser las máquinas. Las máquinas, con la llegada de las máquinas o la creación de las máquinas, ya no se va a necesitar la fuerza de trabajo del hombre ni la fuerza de trabajo de los animales. Simplemente se va a necesitar a un operador que pueda manipular o controlar dicha máquina. Estas se van a presentar dentro de la revolución industrial y gracias a la innovación tecnológica, al crear las máquinas, el ser humano ha ido evolucionando dentro de su contexto vital. Y la tercera se va a referir a la autómata. La autómata se refiere a la sustitución de ese operador que manipulaba o que controlaba las máquinas, ya que ahorita va a ser solamente con la ayuda o la utilización de un algoritmo automático, es decir, como una computadora o un robot. Ahora bien, ¿cómo se relacionan las necesidades del ser humano con la tecnología? Como lo hemos visto, existen diferentes tipos de tecnología o de su clasificación. Dentro de estas va a existir la alimentación o los alimentos tecnológicos, es decir, esta se refiere a cuando empiezan a crear ya sean envases, bolsas o inclusive químicos para que los alimentos se puedan conservar con mayor tiempo. En cuestiones de la salud, antes pues existían enfermedades en donde el ser humano no las podía superar, ya que con la llegada de la innovación tecnológica y sobre todo relacionada con la medicina o con la ciencia, ya hay medicamentos que permiten que el ser humano pueda tener una recuperación y un sistema inmunológico más eficiente. Ahora bien, si nos basamos en las necesidades del ser humano en la clasificación de secundarias, como es la del transporte, esta se va a basar en que el ser humano siempre ha tenido esa capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Entonces, con la evolución o el desarrollo de la tecnología, empiezan a crear medios de transporte más eficientes y más rápidos. En cuestiones del teléfono y la radio entra dentro de la comunicación, la cual esta se va realizando de manera más eficiente, rápida, de manera inmediata, de manera más cómoda, de manera más factible, por el hecho de que los dispositivos, como lo hemos visto en clase, lo que es el hardware, el software y las redes,
ya se van minimizando, es decir, se va haciendo tan pequeños los dispositivos que ya no es necesario trasladarse de un lugar a otro para tener una conversación personal. Y por último tenemos el tiempo de ocio. El tiempo de ocio se va a referir a aquellas acciones que realiza el ser humano, como lo es ir al cine, ir al teatro, todos esos tipos de hobbies, inclusive ya los podemos hacer dentro de la casa. Ya no es necesario que nos traslademos de un lugar a otro simplemente por conectarnos en las redes sociales o inclusive con tener el software, hardware y las redes, ya es más que suficiente. Ahora bien, para dar término a dicha sesión, hemos llegado a las conclusiones. Hemos determinado dos tipos de conclusiones. La primera va a ser que la tecnología es todo aquello o todo grupo de conocimientos que surgen para la implementación de métodos, la transformación de objetos y sobre todo para buscar el bienestar o generar el bienestar de las necesidades del ser humano. La segunda se va a basar en que todo hombre o todo ser humano que crea en la innovación tecnológica va a propiciar una modificación de su entorno, es decir, tanto una modificación de la naturaleza como son los animales y las plantas, una modificación social como es la comunicación, que ya lo vimos aquí, y por último inclusive una modificación fisiológica, que este tema lo vamos a ver en la siguiente sesión. Con esto damos por concluida esta sesión. Cualquier duda, pregunta, comentario, por favor háganmelo saber. Quedo a su disposición. Gracias.